Ahora vamos a estudiar la ley de los senos y ley de los cosenos. Y simplemente son estas fórmulas. Esta es la ley de los senos y esta que está aquí es la ley de los cosenos. ¿Y para qué sirven? Para resolver triángulos. Recuerda que un triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos. Y pues si me dan algunos de ellos, ya puedo calcular los otros aplicando estas fórmulas. Ahora bien, estas se utilizan para resolver triángulos oblicuángulos. ¿Qué son triángulos oblicuángulos? Fíjate, triángulo rectángulo era este. ¿Cómo lo reconozco? 90 grados. Triángulo oblicuángulo puede ser así, todos sus lados agudos o uno obtuso. ¿Sí? Cuando teníamos el triángulo rectángulo, repasar la clase de razones trigonométricas se resolvía así, con el teorema de Pitágoras. Esto que está aquí era Pitágoras. Aplicabas Pitágoras y podrías calcular el tercer lado si te daban 2. Pero no puedes aplicar Pitágoras para este ni para este, no funciona. Entonces, ¿cómo hago para calcular los lados? Para resolver los triángulos oblicuángulos fácil, utilizo estas fórmulas. ¿Cuándo las utilizo? Vamos a explicar. Tenemos la ley de los senos. Aquí, este es un triángulo oblicuángulo, ¿sí? O sea, ninguno de sus ángulos es de 90 grados y se aplica cuando se conocen las medidas de 2 lados y uno de los ángulos opuestos a ellos. Sería más o menos así. Si tú conoces 2 lados, puede ser A y B, entonces C lo borramos y uno de los ángulos opuestos a ellos. Vamos a marcar un ángulo. Vamos a poner con color rojo. O sea, puedes conocer este ángulo. Ahí está. Pero también puede ser que tengas el mismo triángulo. Voy a borrar C porque dice que tienes que conocer 2 lados y uno de los ángulos opuestos a ellos. O bien puede ser este ángulo que es opuesto a este, o bien puede ser este que es opuesto a este lado. ¿Sí? Entonces cualquiera de los dos puedo aplicar ley de los senos si se dan estas condiciones. O un lado y 2 ángulos adyacentes a él. Bueno, este será el otro caso. Lo vamos a poner por aquí. Dice, un lado, suponte que sea C, entonces voy a borrar B. Y voy a borrar también A. Si tengo C y luego 2 ángulos adyacentes. Adyacentes quiere decir que están próximos a él. O sea, si tengo este ángulo y tengo este otro ángulo y tengo este valor, ya puedo hallar todo lo demás. O sea, este y este ángulo. ¿Cómo? Aplicando la ley de los senos, que es esta. Fíjate, A, o sea, este lado, lo que vale este lado, se supone que va un número ahí entre el seno de este ángulo. B, este lado entre el seno de su opuesto. C, entre el seno de su ángulo opuesto. Como todos son números, aquí me va a arrojar solamente números, es cuestión de multiplicar o dividir. La fórmula es fácil de recordar. Vamos a ver un ejemplo. Me piden de la siguiente figura calcular el valor de X. ¿Sí? Por lo tanto tú dices, fíjate, me han dado los ángulos opuestos de los lados y me han dado los dos todavía. Entonces, sobradamente puedo aplicar la ley de senos. Fácil de recordar, ¿verdad? El lado sobre el seno de su ángulo opuesto, lado, ángulo opuesto, lado, ángulo opuesto. Tú podrías completar este triángulo de la manera que prefieras. Puedes ponerle, por ejemplo, aquí A, puedes ponerle aquí B y aquí puedes ponerle C. Entonces, este sería A y este sería B. Y este sería C, que no nos importa mucho. Por lo tanto, vamos a reemplazar. En esta fórmula, yo solamente voy a utilizar 2 elementos. Acá hay 3, pero solamente se utilizan 2 elementos. Entonces tú dices, ¿cuánto vale A? A vale 5. Vamos a poner aquí 5 metros. Vamos a escribir solamente el número 5 y obviar la unidad. Seno de A. Vamos a poner aquí. Sería seno de A. Bueno, en este caso el ángulo A vale 30. Ahí lo estoy señalando. Vamos a poner aquí A es igual a 30 grados. Esto es igual a B. Yo sé que B vale X, que es lo que me están pidiendo hallar. Y el ángulo B es 37 grados. Entonces vamos a poner aquí X
y por tanto aquí seno de B, seno de 37 grados. Entonces solamente hemos utilizado estos dos elementos. Una vez hecho esa primera fase, ahora nos toca reemplazar. Sería 5, seno de 30 es 0.5, ahí lo pongo, y x sobre seno de 37, que me están poniendo 0,6. Aquí voy a hacer un pequeño comentario, porque estos valores no nos tienen que dar. Esta clase está hecha en un contexto de examen de admisión. Entonces, en los exámenes de admisión, para ingresar a la licenciatura, pues esto que está aquí me lo tienen que dar. Son valores que tienen que contar como dato del problema, ya que no me permiten usar calculadora. Bueno, de aquí, este 0.6 pasa a multiplicar por acá y sería 5 por 0.6, todo esto entre 0,5 es igual a x. Haces la operación y de ahí te va a quedar, de todo esto cuando multiplicas, ¿sí? Te va a quedar 6 nada más, 6 metros. Eso es el valor de x, ¿ok? 5 por 0,6 es 3 y 3 entre 0,5 es 6. Bueno, eso lo haces tú aparte. Listo. Solución de este problema aplicando la ley de senos. Veamos la ley de cosenos. Tenemos nuestro triángulo oblicuángulo y se aplica cuando se conocen las medidas de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. ¿Cómo así? Veamos. Ahí tenemos mi triángulo y dos lados dicen. Bueno, vamos a borrar el C entonces, ¿sí? Borramos este, dos lados y el ángulo comprendido entre ellos sería este, o sea, el ángulo C. Ahí está. Y también cuando conoces los tres lados. Bueno, ahí está. Está completa la figura. Cuando conoces los tres lados puedes aplicar la ley de los cosenos. Como la ley de los cosenos es fácil de recordar, fíjate. Imagínate que quieres calcular C, pero tienes los otros dos lados y el ángulo comprendido. Entonces tú quieres calcular C y dices C elevado al cuadrado, C es este lado. Fíjate que es el cuadrado de los otros dos. Al cuadrado más b al cuadrado. Luego le pones menos, no te olvides, el doble producto de estos, o sea, c cuadrado a cuadrado más b al cuadrado, el doble producto de ellos, por el coseno de este. Bueno, del opuesto a este, digamos. Si quieres calcular b, haces lo mismo. B al cuadrado, pero ahora voy a elevar al cuadrado los otros dos, menos el doble producto de ellos por el coseno del opuesto de b. Y para lo propio, b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces b por c por el coseno del opuesto de a. Veamos ejemplos. Me piden de la siguiente figura calcular el valor de x. Aquí está. Y fíjate que me han dado dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces estoy en el primer caso. Voy a aplicar ley de cosenos. Aquí en los datos me han puesto de manera tramposa el seno y el coseno. Tú vas a utilizar solamente el coseno. No voy a utilizar seno porque las condiciones están dadas para utilizar la ley de los cosenos. ¿Te aprendiste? La ley de los cosenos es bien fácil. Por ejemplo, si tienes x, sería así. X al cuadrado es igual al cuadrado de los otros dos. Luego que venía menos 2 veces el producto de estos. Luego coseno de el ángulo opuesto a este. Ahí está. Si no te lo has aprendido así, bueno, igual copiamos aquí la fórmula. Ahí tenemos la fórmula. Bueno, hay que completar nuestro triángulo. Lo completamos así, A, B, C. Entonces esto es A. Este vendrá a ser A minúscula. Este vendrá a ser B minúscula. Por aquí la B mayúscula, C mayúscula. Aquí le pongo C minúscula. Y bueno, yo quiero calcular C. Y tengo todo lo demás, sí. Vamos a reemplazar. C cuadrado es igual a cuadrado. A es 5. B cuadrado es 3. O sea, B es 3. 3 al cuadrado menos 2. Aquí le puedes poner paréntesis para indicar que estás multiplicando. No voy a hacer que te confundas. A es 5 y B es 3 por el coseno de C. Pero C es 60. Ahí se ve. Se aprecia. Coseno de 60 grados. Listo. Continuamos con la operación. C cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5. 5 por 5 es 25, ¿verdad?
5 al cuadrado, 5 por 5 es 25, más 3 al cuadrado es 3 por 3, o sea 9. Luego viene menos. ¿Cómo se hace esto? Fácil, multiplicas así, 2 por 5 es 10, si quieres lo hacemos en dos pasos ahí, y luego lo voy a multiplicar por 3. ¿Cuánto es el coseno de 60? El coseno de 60 es 0.5, lo pongo por acá, porque es dato. Me tienen que dar ese dato porque no hay calculadora. Recuerda que con una operación combinada, primero se hacen las multiplicaciones. 10 por 3 es 30, 30 por 0,5. Estamos en una operación combinada, así que primero utiliza los paréntesis, las multiplicaciones. 30 por 0,5 es 15, porque 0,5 es un medio, la mitad. Bueno, ahora sí. 25 más 9 es 34, le resto 15. Y c cuadrado es igual a 34 menos 15 vendrá a ser 19. Ajá, está cuadrado, pasa al otro lado como raíz. ¿Sí? Y esa es la respuesta. C vale raíz de 19. Resuelto con la ley de cosenos. Pero me decían a mí x, bueno, tú dices x es igual a raíz de 19 metros. Solución.